Hola, Iglesia de Cristo. Este es Iván Santiago presentando lecciones que serán dadas en la isla de Puerto Rico en este próximo año de 1923. El plan es estar con los hermanos allá y dar predicaciones, ayudarles a ellos en obra personal y otros trabajos que la iglesia quiera que les ayude allá. Y esta serie que estoy dando ahora son parte de las lecciones que vamos a estar dando allá. Como decía anteriormente, son preguntas que Cristo nos hace. Preguntas que Cristo nos hace a nosotros. Y es interesante ver si usted tuviera una sola pregunta que hacerle al Señor, ¿cuál pregunta le haría? Y por otro lado, si Cristo le hiciera a usted una pregunta, ¿estaría usted dispuesto a contestarla? En esta ocasión vamos a hablar de aquella pregunta que hizo él a los 10 leprosos. Y solo uno regresó. Solo uno regresó. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Esta pregunta de Cristo ahora a estos 10 leprosos que fueron limpiados, es una pregunta que Él nos hace a nosotros también. Porque déjenme decirles que hemos sido muchos los que hemos sido curados por el Señor. Pero muchas veces no hay gratitud. No hay gratitud. Todo lo contrario. Hay veces que cuando nosotros miramos a la iglesia, a veces pensamos de que deberían haber más aquí. Deberían haber más de 9. Pero lamentablemente a veces muchos no han regresado a darle las gracias. En Lucas 17 está la historia que vamos a hablar ahora en esta pregunta. Al verlos Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Y uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús dijo, y hace la pregunta, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Es interesante notar en esta conversación de Cristo, primeramente, ellos
se les dio el mandamiento, vayan a los sacerdotes. Ellos no vacilaron en obedecer ese mandamiento. Inmediatamente, mientras iban, quedaron limpios de la lepra. Y es interesante notar la expresión quedaron limpios, porque la idea era de que la lepra era una enfermedad que no se curaba de la noche a la mañana. Era un proceso, porque tenían que ir al sacerdote varias veces, pero ellos quedaron limpios inmediatamente. En el verso 15 vemos la muestra de gratitud. Dice que primero regresó. Muchas veces tenemos que regresar. Segundo, dice que alabó. Tenemos que regresar a alabar al Señor. Tercero, dice en el verso 16 que se postró. Hizo homenaje a Cristo. Hizo humildad a Cristo. Y dice que dio gracias. Fue agradecido. La historia completa que vemos nosotros allá en Lucas, podemos nosotros ver que esas personas primeramente no les era permitido entrar a Jerusalén. Jesús iba hacia Jerusalén. Y había esta aldea que se llamaba la aldea de los leprosos. Cristo no tenía que entrar a esta aldea. No tenía que entrar. Pero dice que Él entró a esta aldea. Imagínense ustedes la enfermedad de la lepra es contagiosa. Tanto por contacto como por aproximación. Algo así como la pandemia que acabamos nosotros de pasar. Y dice que vinieron estos 10 leprosos y se pararon, noten la frase, cerca de él. Se pararon, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, ten misericordia. Verso 15, uno de ellos glorificó a Dios. Verso 16, uno de ellos le dio gracias. Verso 18, hay que darle la gracia a Dios. Verso 19, tu fe te ha salvado. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su corazón. Romanos capítulo 1, verso 21. Hay muchos que a pesar de conocer al Señor, al Dios, Jehová, el Creador, no le dan gracias y no le glorifican como este samaritano. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque hay muchos, como Cristo dijo a estos 9, ¿dónde estás? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Cuando Dios llamaba a Adán allá y a Eva en el jardín del Edén, ¿dónde están? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que se van a levantar a glorificar a Dios? ¿Dónde están los que han sido bendecidos por Dios? ¿Dónde están ahora? Muchos se apresuran a abandonar al Señor. Se apresuraron, se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Así es lo que pasa con muchos. No regresan. Se apresuran para olvidar las grandes maravillas que Dios ha hecho con ellos. ¿Recuerdas el día que tú encontraste a Jesús?
¿Has venido a Jesús y has encontrado su gracia? Si esta respuesta es sí, es hora de convertirse en un pueblo de gratitud y de acción de gracia. Es hora de convertirnos en un pueblo de amor, de gracia y de perdón. Es hora de convertirnos en personas que sacrifican su tiempo y su talento al servicio de los demás. Es tiempo, es hora de involucrarnos en la iglesia local, construyendo en el reino de Dios. Es hora de dejar de ser como aquellos 9 y convertirnos en un verdadero seguidor de Cristo. Y los 9, ¿dónde están? Yo creo la idea principal de esta pregunta que Cristo hizo, y es una pregunta conmovedora, porque revela algo. ¿Dónde están los 9? 9 de los 10 leprosos tuvieron fe en Jesús para obrar este milagro de sanidad y se fueron sin dar gracias ni alabarles. Esos hombres fueron limpiados físicamente, pero todavía estaban espiritualmente enfermos. Solo el samaritano regresó para ser sanado espiritualmente a través de la fe en Jesús. Hagamos una pausa y examinémonos a nosotros mismos para ver si nosotros somos de los 9 o somos aquel que volvió a Jesús. Debemos considerar la pregunta: ¿solo vienen a Jesús cuando tienen un problema? Cuando encuentran alivio para su problema, ¿le alaban a Jesús o lo olvidan? ¿Es Él una persona con la que te tratas de mantenerte en buenos términos porque es posible que algún día te dé algo? ¿Que algún día te ayude? Debemos considerar las acciones de este samaritano y en todo dar gloria a Dios. Yo puedo ver la condición de estos 10 leprosos. Los leprosos clamaron a Jesús el sanador. Todos los 10. Los 10. Pero ¿dónde están los 9? 9 de los 10 leprosos estaban contentos con la bendición de Dios. ¿Qué imagen tan triste es esta que vemos hoy en día en muchas personas en la iglesia? Que reciben las bendiciones de Jesús, pero nunca regresan para darle las gracias y glorificarlos. Podemos ver en el verso 12 que al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El texto nos habla de 10 hombres, pero el grave problema que tenían era la lepra. Levíticos allá dice que hay 3 cosas referente a esta enfermedad. Primero, las restricciones que se les imponía a los leprosos. Segundo, la actitud de los judíos acerca de estos que tenían lepra. Y tercero, las estipulaciones a los ritos que se debían aplicar para que se curaran de esta enfermedad. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Podemos nosotros ver en el verso 13 que ellos alzaron la voz y diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia. Dice que cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué te imaginas que hicieron los que acompañaban a Jesús? Salieron corriendo para evitar ser contagiados de la lepra. El único que seguramente no lo hizo fue Cristo mismo, porque Él tenía el poder de la sanidad.
para todo ser humano. Pero Jesús es el leproso. Jesús sanó a estos leprosos. Pero los 9, ¿dónde están? Los 9, ¿dónde están? Pero los 9 a veces hacen como nosotros también hoy en día. Y hay 6 razones por las cuales ellos no vinieron a dar gracias. Primero, me imagino yo, porque buscaban la validación de la curación de los sacerdotes, era lo que le importaba. Segundo, posiblemente porque la cura se volvió más importante que el sanador. La sanidad es más importante que el que le sanó. A veces hacemos lo mismo con la medicina. Hacemos la medicina más importante que el doctor que la recetó. Estos 9, posiblemente la prioridad de ellos era de disfrutar de la vida ahora. Tantos años que tenían con esta lepra y ahora estaban libres de ella y querían ir a disfrutar. Posiblemente a buscar a sus familias, a besar a sus hijos o sus esposas. Y se olvidaron de dar gracias y de glorificar a Dios. Posiblemente la obediencia a los ritos en cuanto a la lepra era más fácil que la alabanza. Prefirieron obedecer la ley de Moisés en cuanto a los requisitos de la limpieza que buscar y dar alabanzas al Señor. O posiblemente pensaban, es el trabajo de Cristo. Él tenía que hacerlo. Era su responsabilidad. Para eso Dios lo mandó. O posiblemente obtienen suficiente gratitud que posiblemente pensaban que Cristo ya no necesitaba más. Que ya no tenían que darle gracias porque ya todos le habían dado, aun aquel samaritano. Y los 9, ¿dónde están? Posiblemente uno de ellos dijo, esperaré para ver si la cura es real antes de darle gracias. Posiblemente uno dijo, esperaré para ver cuánto tiempo va a durar sin tener esta lepra. Posiblemente dijeron ellos, después voy y lo busco a Jesús para darle las gracias. Posiblemente, viéndolo bien, ya no tenía ya lepra, ya no tenía que agradecerlo. Otro posiblemente pensaba, de todos modos me iba a curar, diría él. Y otro posiblemente diría, el sacerdote me puede sanar. Otro posiblemente diría, en realidad Jesús no hizo nada extraordinario. Otro posiblemente diría, cualquier rabí lo hubiera hecho. O posiblemente uno de estos 9 hubiera dicho, ya me estaba mejorando. Por eso no regresaron y dieron gracias por lo que Cristo había hecho por ellos. Si esta explicación de por qué los otros 9 no regresaron agradecidos simplemente no tiene explicación, quizás no pueden probarlo o refutarlo. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, reaccionamos de la misma manera. Pensamos que no tenemos que regresar, que no tenemos que dar gracias, que no tenemos que regresar y glorificar al Señor. Hay gran similitud entre la lepra y el pecado. Isaías dice, capítulo 1, versos 5 y versos 6. ¿Por qué iráis castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma. Todo corazón está doliente. Y los 9, ¿dónde están?
¿Eres tú el único que ha regresado? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están aquellos que deberían estar aquí glorificando, arrodillándose, dando gracias al Señor? Espíritu de